y de ministros para que no sean aprobados, que de acuerdo a las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional, y está reformando la ley 290 sin pasar por la Asamblea Nacional. O sea, le vale un comino todos los poderes, etc. Me decía esta fuente mía con la cual me reuní hace 2 días, Noel, para que después comentemos. Hombre, me decía, acordate, me dice, que en los años 90 el presidente Ortega, aunque era presidente, había 9 comandantes. En los 80. En los 80 había 9 comandantes, me dice. Cada uno tenía su área, y a cada uno, aunque él era el que salía dando la orden, pero ese era algo consultado, me decía. Porque si no consultaba, se jodía la cosa. Me dice, yo creo que psicológicamente, me decía, al presidente Ortega todavía se está acomodando, y entonces quiere demostrar que ahora que él es el presidente y que es el único que manda, él manda por todos lados. Entonces estamos más jodidos de lo que yo creía. Pero vos, pues, que tuviste la oportunidad de hablar con él, lo has conocido, has sido adversario de él, contrincante de él, opositor de él, hombre, ¿a dónde quiere llevar este país el presidente Ortega? Esa es una de las preguntas que valen $1.000.000, decía alguien, es la pregunta del $1.000.000, y que muchos nicaragüenses se hacen. Yo quisiera enfatizar, sin embargo, antes lo siguiente, independientemente de lo que dice Oscar René, que en ciertos países el transporte es público, el metro es público, pero el transporte en autobuses no es público. En muchos países no es público. En la mayoría sí. En la mayoría sí. No, discúlpame. Perdóname. En Francia sí, público. Hay transporte público y transporte privado. En España hay transporte público y transporte privado. En Italia igual. En Europa el metro sí es transporte público, pero hay cantidades de líneas. Y el transporte interurbano, exceptuando los ferrocarriles, es absolutamente privado. Bueno. Y el transporte de carga, sin ninguna excepción, es totalmente privado. Sí, eso estamos de acuerdo. Entonces, pero aunque fuese la gran pregunta aquí, que dice que Carné, si vamos a tener transporte estatal, público o no, igual el subsidio o el congelamiento del diésel tendría que darse. Porque aunque sea estatal, ¿verdad? Si el precio de la gasolina y el diésel sigue subiendo, el transporte tiene que seguir subiendo. Y si el gobierno no quiere que suba, aunque sea estatal, tiene que de alguna manera subsidiarlo. No nos equivoquemos entonces, pues. La pregunta no es aquí, Jaime, perdóname, Carné, no es si es privado o es estatal. La pregunta es, ¿hasta qué punto el gobierno va a decir, hombre, la verdad es que esta escalada de precios del petróleo a nivel internacional está afectando el transporte, tengo que hacer algo para congelar el precio? Y agreguemos que independientemente que sea estatal, las universidades también ya se pararon, ¿verdad? Pues ya suspendieron la clase porque ya no están viniendo los estudiantes, no pueden llegar los estudiantes. Sí, pero ya están por lo menos en la UCA, están en el final terminaron el cuatrimestre, tienen 15 días de vacaciones para comenzar el siguiente cuatrimestre. Bueno, te digo, yo solo porque hay estudiantes del UNAM diciendo que habían suspendido la clase. Yo te digo por mis hijos, pues, sí, de la UCA, sí. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que hay que hacer una distinción importante en la situación de los 80 y la situación actual. El presidente Ortega, que era presidente en los 80, pero no tanto porque tenía que consultar o no consultar con 8 más o con 9 más, la situación era completamente distinta. El gobierno del Frente Sandinista era omnímodo, omnipresente, y no había ninguna oposición, no había nadie que siquiera se atreviera a dictar una línea distinta. Aquí se hacía sin ninguna excepción lo que el gobierno quería. No había constitución, la constitución siguió hasta finales de los 80. 87. En el 87. Las leyes, la misma sandinista de la dirección nacional decían, la revolución es fuente de derecho. Hacían todo lo que querían con el pretexto de que la revolución era fuente de derecho. O sea, todos los códigos y todas las leyes del país no valían nada. ¿Me explico? El presidente podía hacer lo que le diera la gana.
Hoy es distinto. El presidente, teóricamente, esa es una buena palabra que usaste, que me adelantaste. Teóricamente no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que respetar la institucionalidad, tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la ley. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora? El presidente, en mi opinión, no sabe gobernar en un gobierno diferente del de los 80. No sabe que tiene que consultar, no sabe que tiene que buscar el consenso, que buscar el diálogo para encontrarle solución a los problemas del país. No sabe que tiene que respetar a la Asamblea Nacional. No sabe que tiene que respetar a los otros poderes del Estado. O si sabe, no le importa. Bueno, que peor todavía. Por eso te digo, cuando no sabe lo mismo que no le importa. No. Es que no sabe cómo es que no es. No sabe porque es bruto. Sí, es que no es bruto. No, es peor hacer la cosa porque no sabe que no hacer la cosa que hacer la cosa porque a pesar de que sabe, la está haciendo. Por eso, no sabe o no quiere. Es exactamente igual. El resultado es el mismo. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente quiere imponer su método viejo, el método de los 80. Quiere gobernar al más puro estilo de 1980. Dictatorial. Sí, no es otra la manera de entender que viola la Constitución, viola la ley, y no le importa. Por decreto quiere gobernar. Si ojalá no existiera asamblea, si a él no le importa que la asamblea no sesione, para él mejor que la asamblea no sesione. Eso estamos claros. Entonces, no existe en Nicaragua hoy un régimen verdaderamente democrático. Sí, lo vergonzoso de que no esté sesionando la asamblea es para la oposición. Sí, la vergüenza es para ellos. ¿Cómo es posible, Jaime? Pero tengo que ir al 4 diputados, miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, que no pertenecen al gobierno, más otros también, ¿verdad? Porque van a pasear a Inglaterra cuando el país está en una crisis profunda. ¿Cómo es posible que se vayan 4 directivos de manera que no pueden sesionar? Que se vayan 3, que creen 4, que con 4 se puede sesionar. No, se van 4 de manera que no hay sesión. ¿Y qué van a hacer en Inglaterra? Además se dan 2 de oposición, ¿verdad? Precisamente. Entonces van a estudiar el método. Hombre, a mí me decía, yo estaba pensando, como este país, el día, a lo mejor el Día de los Inocentes, es un día de los inocentes, todos los días el Día de los Inocentes. Si aquí sacaron un asesino por estrés carcelario, hombre, a lo mejor estos tienen estrés legislativo. y van a terapia. Porque terapia de grupo. Terapia de grupo, pues. Algo, vamos a ir hay que buscar cómo ponerle un poquito de humor a esta situación crítica en que vive el país. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestros invitados de honor, Noel Vidal y Oscar René Vargas. Buenas noches, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Apartando el humor sarcástico que tiré yo del estrés legislativo de estos diputados. Hombre, la verdad las cosas, Noel y Oscar René, yo creo, y esta es mi opinión personal, que este presidente quiere establecer una dictadura familiar. Con 11 hijos, ¿va? Pongámosle que le dé 10 años a cada hijo, es un siglo, ¿verdad? Pongámosle que le quiera dar 10 años a cada hijo, es un siglo. Y si mete a la mujer también son 110. Así que estamos, eso es lo que yo creo. ¿Verdad? Entonces, es un presidente que controla